A otros temas, con una de las noticias que ha marcado esta jornada en materia energética, la Corte Suprema decidió autorizar finalmente la construcción del polémico proyecto termoeléctrico de Punta Alcalde, en Huasco. Queremos analizar este fallo, para eso vamos a conversar con el abogado de las comunidades demandantes, Álvaro Toro. Gracias por estar con nosotros, abogado. Bienvenido. Mucho bienvenido. Abogado, me imagino una jornada negra para ustedes, ¿no? Para las pretensiones de las comunidades de Huasco. Primero, ¿cómo reciben este fallo? Con gran decepción, con gran amargura, sí, básicamente esos son los dos sentimientos que nos están en este momento. ¿No era esperable esto? Para nada, ¿sí? ¿Por qué? Es decir, los argumentos, la contundencia de la resolución del fallo, digamos, de la Corte de Apelaciones, 3 votos y una, y ahora no lo entendemos, digamos, si la verdad las cosas. Ahora, leyendo el fallo, uno se da cuenta que es un voto dividido, es decir, un fallo dividido completamente, ¿sí? Sí. Hay 2 ministros, digamos, ¿sí?, de la Corte Suprema, el ministro Brito y la ministra Chevisic, que claramente están por respaldar lo sostenido por la Corte de Apelaciones, claro. Y por lo tanto, en el análisis, digamos, el voto del ministro redactor del fallo, digamos, ¿sí?, del ministro Muñoz, que ahora es presidente de la Corte Suprema, es determinante, digamos, ¿sí? Y realmente no lo comprendemos. No lo comprendemos porque en realidad el razonamiento que él hace, a nuestro entender, incurre en varias contradicciones, pero ese punto es interesante. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay contradicciones? Mira, por ejemplo, es decir, lo hemos leído muy a la rápida, digamos, ¿sí? Pero un elemento que él señala, digamos, en el fallo Castilla, ¿sí?, que un fallo fue unánime, digamos, ¿sí?, uno de los elementos que se consideró en su momento, ¿sí?, fue que el proyecto había sido presentado en forma dividida, es decir, había una disgregación del proyecto. Exactamente. Sí. Y ahora resulta que con esta resolución, con las condicionantes que se pone, aparece que se acepta la división de proyecto, digamos, se acepta que se apruebe la central Punta Alcalde y se exige una evaluación de una medida adicional que es este precipitador electrostático. No se entiende por qué. Si la normativa, la reforma del 2010, uno de los elementos significativos de esa reforma fue que no hubiera división de proyectos. Y aquí en este caso la Corte Suprema, el fallo del ministro Muñoz, lo está dando por avalado. Ahora, es interesante aquí el tema, cómo se combina el tema jurídico con el tema político también, ¿no? Aquí hay un Consejo de Ministros que fue el que dio luz verde al proyecto. ¿Cuál cree usted que fue el componente o la importancia que tuvo el componente político en la decisión finalmente de la Corte Suprema? No sé, me cuesta razonar en esos términos, como sí, pero al parecer influye mucho, digamos, ¿sí? La presencia del abogado, digamos, ¿sí?, Bofill, en la defensa de los intereses, digamos, del servicio de evaluación, en los alegatos de la Corte Suprema, al parecer tiene mucha relevancia, digamos, ¿sí? A mí, yo no lo logro entender. Esa es la verdad de las cosas, ¿sí? No logro entender el razonamiento que hace el ministro Muñoz. Ahora vamos a leerlo con más calma. También, igual nomás quiero recalcar, digamos, sí, que el fallo de mayoría, digamos, que no nos gusta para nada, sí, porque viabiliza el proyecto Punta Alcalde, lo permite, sí, señala dentro de sus exigencias que este proyecto, digamos, sí, no se puede poner ningún avance, ni iniciar la construcción, menos iniciar su ejecución de proyectos, si es que no se aprueba previamente, ¿sí?, conforme al sistema de evaluación, este precipitador electrónico. La ciudadanía, por supuesto, que está muy decepcionado en Huasco, tendremos que exigir que eso se haga plenamente así. Pero, abogado, ese no es un avance, digamos, considerando que hoy día el proyecto, como se podrá ejecutar, como le está dando luz verde la Corte Suprema, es un proyecto muy distinto al que se inició. Sí, un avance, pero un avance mínimo. Mira, veamos lo que pasa en el Valle del Huasco, digamos, ¿sí?, en general. Es decir, AgroSub, en la comuna de Freirina, aprobado ambientalmente, lo tuvieron que cerrar. ¿Y por qué lo tuvieron que cerrar? Porque está destruyendo la comuna, digamos, ¿sí?, el impacto a la salud, el impacto al medio enorme. El proyecto Pascualamo, arriba en Alto del Carmen, digamos, ¿sí?, también dentro del Valle del Huasco, aprobado, sí, ambientalmente, modificado ambientalmente, con resoluciones, ya se recibió sanciones de la superintendencia, nosotros lo tenemos cuestionado en los tribunales ambientales por los daños que está produciendo. Es decir, la sensación en la gente del Valle del Huasco es que las resoluciones de calificación no se cumplen y tenemos hechos concretos que así lo demuestran. Entonces, que ahora haya una resolución de calificación ambiental que le pone una cantidad de exigencias para que se implementen, que se vaya a eso, que nuestras autoridades tengan la capacidad de fiscalizar, que nuestras autoridades tengan la voluntad de fiscalizar, que sean capaces de imponerse a estos poderes económicos tan gigantescos como es Endesa, ¿sí? Es una cosa que la gente no lo cree.
no lo cree. Ahora, la empresa dice, emitió una declaración señalando que adoptará los más altos estándares en tecnología, eficiencia y compromiso ambiental, considerando ciertos parámetros de nivel internacional. Y los expertos que están a favor, además lo reconocen explícitamente, a favor del desarrollo de estos proyectos, dadas las estrecheces energéticas del país, dicen que este proyecto está con niveles que son superiores incluso a las exigencias en Europa para una termoeléctrica con estas características. Mira, el papel aguanta todo, ¿sí? Es decir, el proyecto Pascualama en su momento, cuando se aprobó, tenía las exigencias más exigentes, imposible de imaginarse, digamos, ¿sí? El proyecto de AgroSuper, cuando se aprobó, tenía todas las exigencias más exigentes, imposible de imaginarse. Es decir, el papel aguanta todo. Y son las comunidades las que sufren las consecuencias. Entonces, yo no les creo. Y la práctica a mí me dice que tenemos unas autoridades muy permisivas y que dan manga ancha. Y bajo justamente ese sentido, esa presión enorme que en estos momentos de parte de los proyectos mineros que demandan energía barata y pronta, este proyecto se aprueba. Entonces, yo no les creo, me cuesta creerle. Ahora, vamos a hacer un... Pero nuevamente, perdón, la Corte Suprema lo que dice es que le da luz verde siempre y cuando se cumplan las condiciones que se han impuesto, digamos, y son bastante exigentes en ese sentido. Pero ahí está principalmente la contradicción que nosotros tenemos. ¿Por qué no se recogió el voto de minoría entonces? En ese sentido, digamos, ¿sí? De hecho, reconoce, la central podría eventualmente generar efectos perniciosos para el medio ambiente, dice la Corte Suprema. ¿Por qué no se exigió, como lo plantea el ministro Vito y la ministra Echeverría, que se respete el principio de participación ciudadana, que se respete la opinión de la gente como una característica, como un principio ordenador de nuestra legislación ambiental, y se escuchara a la comunidad y que el proyecto por último volviera a la instancia regional y ahí se evaluara incorporar este elemento, esta nueva medida, digamos, sí, que supuestamente iba a ser un excelente proyecto, digamos, y que ahí se evaluara y se discutiera el tema. No fue así. Para mi entender, con esto el fallo de la Suprema lo que está dando es una especie de señal, ¿sí?, de que no quiere inmiscuirse en los temas en que afectarían, digamos, sí, al desarrollo del país, y ese es una especie, digamos, de compensación al fallo Castilla, digamos. Entonces vamos de un lado para otro. Por eso le preguntaba por el componente político aquí. Yo creo que es interesante analizarlo. Guido Girardi, el senador, decía que la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, digamos, no estaba calificada como para seguir adelante en su cargo, precisamente a raíz de lo que ha sucedido con Punta Alcalde. ¿Cree usted que acá se están combinando temas políticos que están influyendo finalmente en las decisiones judiciales? Sí, mucho. Es decir, el mismo presidente de la Corte Suprema ahora lo ha denunciado, cuando asumió su alto cargo, digamos, sí, como presidente de la Corte Suprema, lo ha denunciado. Y esta es una expresión de esas presiones. ¿Usted cree que esta aprobación es fruto de las presiones del gobierno? En buena parte sí, algo de eso hay, algo de eso. Yo con esto no estoy diciendo que haya, que yo no tengo ningún antecedente, digamos, sí, pero lo que estamos viendo es eso. Ahora, ¿cómo recibe ahora, o qué es lo que puede hacer ahora la comunidad del Huasco frente a este fallo de la Corte Suprema? Es decir, la gente del Huasco va a tener que seguir viviendo ahí, va a tener que seguir, y una primera decisión es que van a ser los principales fiscalizadores, los principales presionadores para que las autoridades sectoriales, la superintendencia, el servicio de evaluación ambiental estén encima del proyecto, no le van a dar respiro, exactamente, van a ejercer, porque ya se han dado cuenta que de mutuo propio, ¿sí?, nuestras autoridades ambientales no son capaces de exigir, y así como en su momento tuvieron que presionar para que se cerrara AgroSuper porque era un proyecto que estaba destruyendo la comuna de Freirina, así como hoy día en el Alto del Carmen la comunidad se moviliza para que Pascualama se termine cerrando, yo creo que esa misma disposición van a demostrar la gente de Huasco, por una parte. Y por otro lado, también vamos a estudiar si es que tenemos que recurrir a instancias internacionales para denunciar este tipo de cosas. ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos parecería... Ahora, lo que pasa es que también la gente sabe que esas son actividades, digamos, que duran 5 años y a lo más es una especie de sanción moral y que no cambia lo dramático de su realidad, que es una termoeléctrica adicional a las que ya existen en Huasco. Prontamente va a ser materia de existencia en esa comuna. Le quería preguntar sobre las compensaciones que estableció la Corte Suprema también. Paso a leer algunas, ¿no? Compromiso de contratar mano de obra local para las obras, una promoción del turismo orientado al sector sur de Huasco, desarrollar e instalar y mantener infraestructura
para el desierto florido, programa de reforestación, estaciones de monitoreo de calidad del aire, etcétera. Quisiera conocer su opinión respecto a estas compensaciones. Sí, pero es que bueno, ahí sí, está bien, la gente también va a exigir que se cumplan, ¿sí? Porque pese a, es decir, dentro de lo malo, digamos, sí, que se cumplan esas exigencias, pero esas no son exigencias ambientales. Y justamente la gran discusión, sí, que ha habido es que se introducen en los proyectos de evaluación exigencias que no son ambientales. Y ahora la Corte Suprema también se subió a ese carro, digamos, sí, para establecer ciertas condicionantes. En el fondo son, en buena parte, son también medidas que pretenden, a mi entender, un poco terminar comprando a la gente, digamos, ¿sí? Y eso es lo que por lo menos las organizaciones que nosotros representamos en Huasco no aceptan, ¿sí? No queremos, ¿sí? No es un tema de dinero esto. No es un tema de dinero, es un tema de dignidad, es un tema de derechos. Y la gente no quiere bajo este pretexto. Mira, ya pasó en Pelambre, digamos, ¿sí? Dividieron a la comunidad con compensaciones, digamos, ¿sí? Con proyectitos, con esto. Ya lo hicieron e intentaron con fuerza hacer en Pascualama. Lo han hecho, Celco lo ha hecho ahí en Valdivia. Es decir, y efectivamente algo avanzan, porque logran dividir a la comunidad en parte, pero también, y la gente de Huasco especialmente, y la gente del Valle en general, ha aprendido bastante de esto, y no sé, es por esta vía en que la gente va a aceptar mansamente proyectos contaminantes. Así que la gente seguro que va a seguir peleando y nosotros, yo como abogado ambientalista, nosotros como Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, vamos a seguir apoyando, asesorando y dándole contenido a este movimiento ambiental que tiene que generarse, que demuestra que hay que hacer cambios significativos en nuestra institucionalidad y eso probablemente se enmarca, y con esto quiero redondear la idea, se enmarca dentro de esta gran llamado de asamblea constituyente de modificar completamente el sistema porque el sistema no está garantizando derechos. No garantiza los derechos de la educación, no garantiza los derechos de la salud, tampoco garantiza los derechos socioambientales que son las que la comunidad está demandando. Abogado Toro, gracias por haber venido a CNN Chile para abordar estos temas. Muy amable.